¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo que va a presentar el tema de los polímeros de la materia de Ingeniería de Materiales, impartida por el profesor Aparicio Razo Manuel, pertenecientes a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ciencias de la Electrónica. El equipo está integrado por Cruz Valera Carmen Arcidet, Dita Hernández Jesús, Domínguez Guevara Salatorre David, Fuentes Contle Ángel Yair y García Flores Leonardo Ulises. Estos son los temas que vamos a ver a continuación acerca de los polímeros. Y en primera instancia, ¿qué son los polímeros? Bueno, son compuestos orgánicos de gran peso molecular, es decir, son macromoléculas conformadas por cadenas de elementos más simples llamadas monómeros. Existen polímeros naturales como el algodón que son formados por fibras de celulosas. Las celulosas se encuentran en la madera y en los tallos de muchas plantas y generalmente se emplean para hacer telas y papel. Otros ejemplos que tenemos de los polímeros naturales son la seda, la lana, el hule de los árboles de Ebea, que es un árbol originario de Brasil, y de los arbustos de guayule, que es un árbol típico de la zona norte de México y del sur de Texas. Sin embargo, la mayoría de la cantidad de polímeros que se usan día con día son de tipo sintético. En este lado podemos ver en la imagen que está el algodón, la seda, y este es el árbol de Ebea. Como podemos ver, tiene aquí un mecanismo al cual va recolectando la savia o el polímero. Bueno, los polímeros se caracterizan por una excelente resistencia mecánica debido a esas grandes cadenas poliméricas que se atraen. Algunas de las características generales de los polímeros son las siguientes: bajo punto de fusión, baja densidad, pobre conductividad eléctrica y térmica y pobre reactividad térmica. Ahora vamos a continuar con el tema de fuerzas de enlace. Una fuerza de enlace es una fuerza de atracción que mantiene unida a las moléculas sin que se transfieran o se compartan electrones de valencia, y también se conocen como enlaces secundarios. Los enlaces químicos también son conocidos como enlaces primarios y hay de tipo iónico, covalente y metálico. Entre los materiales poliméricos, los más comunes son los enlaces covalentes. Entre las características de un enlace covalente hay que no hay electrones libres, que son rápidos, no permiten deformaciones, escala de dureza, ya que son sólidos reticulares, son muy duros, son insolubles, son aislantes eléctricos, malos conductores de calor, son sólidos covalentes, ya que a temperatura ambiente tienen puntos de fusión muy elevados. Entre las fuerzas intermoleculares tenemos que son fuerzas que mantienen unidas a las moléculas sin que se transfieran o se compartan electrones de valencia. Y son el resultado de la interacción de los dipolos de entre las moléculas involucradas. Existen dos tipos de fuerzas que vamos a ver en esta presentación, que son las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals también son llamadas fuerzas de dispersión. Están presentes en las moléculas de muy baja polaridad, como es el caso de los hidrocarburos. Hay de tipo dipolo-dipolo, dipolo inducido, fuerzas de dispersión. En esta imagen podemos ver la estructura de una fuerza entre dipolos permanentes, que sería dipolo-dipolo. Y aquí podemos ver la fuerza entre dipolos permanentes y dipolos inducidos. Bueno, los puentes de hidrógeno son un tipo de fuerza de atracción que existe entre moléculas de las sustancias de carácter covalente. Y es una fuerza intermolecular. Son de tipo particular de interacción electrostática dipolo-dipolo. Se dan entre un átomo de hidrógeno que se encuentra formado por un enlace covalente altamente polarizado y un átomo de tamaño pequeño, con un carácter fuertemente electronegativo, como puede ser el oxígeno, el nitrógeno. Bueno, un enlace iónico es la transferencia permanente de electrones que produce una molécula cargada electromagnéticamente, conocida como ion. Y un ejemplo que tenemos en esta presentación es el copolímero etileno ácido acrílico.
Bueno, como conclusión de las fuerzas intermoleculares está que la fuerza total de atracción entre las moléculas del polímero dependerá del número de las interacciones. Como máximo será igual a la energía de enlace según la tabla que vemos aquí y multiplicado por el número de átomos de carbono en el caso del polietileno o por el número de carboncilios en los poliésteres. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los polímeros. Los polímeros se clasifican según diversos parámetros y se pueden clasificar según su origen, su estructura química, su composición, su estructura, su comportamiento térmico y sus propiedades físicas. Vamos a hablar sobre según su origen, que estos pueden ser naturales, que es pues, por el mismo nombre, son provenientes de la naturaleza, como pueden ser los aminoácidos o las proteínas. Y los polímeros semisintéticos, estos son obtenidos mediante la transformación de un polímero natural, como un ejemplo puede ser el caucho vulcanizado que se encuentra en las llantas, y este se produce al hacer reacción caucho, y se produce al hacer reaccionar el caucho con el azufre a altas temperaturas. Y los polímeros sintéticos se obtienen industrialmente mediante el manejo de monómeros orgánicos. Según su estructura química, en estos se encuentran los orgánicos, que son polímeros cuya cadena de moléculas están compuesta principalmente por carbono. Los orgánicos vinílicos, que son semejantes a los orgánicos, pero estos tienen enlaces de doble carbono, y estos incluyen las oleofelinas, esterínicos, vinílicos halogenados y los acrílicos. Los orgánicos no vinílicos, estos polímeros presentan átomos de oxígeno y nitrógeno, además de átomos de carbono, y estos incluyen los poliésteres, las poliamidas y los poliuteranos. Y los inorgánicos, estos polímeros son basados en átomos de azufre o de silicio. Según su composición, tenemos los homopolímeros, que son polímeros compuestos por una sola macromolécula que se va repitiendo. Los copolímeros, que son polímeros compuestos por dos moléculas que se reiteran sucesivamente en la cadena. Estos dependen del orden que se distribuye los dos monómeros de la estructura que se tiene del copolímero alterado en un bloque o es al azar. Según la estructura, que es lineal, bueno, uno es lineal, que son macromoléculas que contienen una gran cantidad de unidades repetidas o monómeros que se unen entre sí formando una estructura lineal. Estos polímeros contienen una única cadena continua. Ramificado, que son macromoléculas que contienen un gran número de unidades repetidas dispuestas en una estructura ramificada. Las propiedades de estos polímeros dependen principalmente del grado de la ramificación que tenga, y las cadenas laterales pueden ser cadenas cortas o largas. Según su comportamiento térmico, tenemos los termoplásticos, que son polímeros que pueden ser moldeados al calentarse, como el polietileno y polipropileno, que pueden ser son fácilmente reciclados. Los termoestables, que son polímeros que al calentarse se descomponen químicamente, y un ejemplo de este es la baquelita, que se usa en la fabricación de asas para ollas. Y según sus propiedades físicas, aquí tenemos las fibras. Estas tienen una extensibilidad y elasticidad muy baja, y por lo tanto permiten confeccionar tejidos con dimensiones estables. Un ejemplo de ellos es el poliéster, el algodón, el tacón y la seda. Los plásticos, estos se deforman permanentemente cuando se someten a un intenso esfuerzo, y un ejemplo de este es el acrílico, el PVC o el poliestireno. Los elastómeros, estos presentan gran elasticidad y extensibilidad, lo contrario a los plásticos, a las fibras, y estos pueden alcanzar grandes deformaciones al enfrentarse a grandes esfuerzos, pero pueden regresar a su forma inicial.
cuando este esfuerzo ya no se está haciendo. Y un ejemplo puede ser el neopreno o el caucho. Los adhesivos, que son sustancias que llegan a mezclar una alta cohesión y tienen una alta adhesión. Y ya por último tenemos los recubrimientos, que estas son sustancias líquidas que al colocarse encima de otros materiales hace que aumente cierta propiedad de este. A continuación veremos la polimerización. La polimerización es el proceso de construcción de los polímeros, el cual se basa en el enlace de una gran cantidad de monómeros de bajo peso molecular. Como podemos observar en la imagen de la parte inferior de la pantalla, tenemos nuestro monómero. Esa estructura es la estructura base, la cual se va a repetir continuamente, formando así nuestro polímero. El proceso de polimerización tiene la siguiente clasificación. Polimerización por adición. Es el proceso en el cual los monómeros se unen unos con otros, de tal manera que el polímero final contiene todos los átomos del monómero inicial. El poliestireno y el policloruro de vinilo son ejemplos claros del proceso de polimerización por adición. Aquí podemos ver un ejemplo. Observe que la unidad repetitiva del polímero tiene el mismo número de átomos que el monómero. La única diferencia es que el doble enlace se ha convertido en un enlace simple. El par de electrones en mención se ha usado para el nuevo enlace con el otro monómero. Aquí podemos ver el ejemplo claro de la polimerización. Tenemos el cloruro de vinilo, que al enlazarse varios monómeros de este tipo, tenemos el policloruro de vinilo. Entonces, a base de cloruro de vinilo, la estructura base, tenemos el policloruro de vinilo. La siguiente clasificación es la polimerización por condensación. En este proceso, no todos los átomos del monómero forman parte del polímero final. Para que los monómeros se unan, es necesario que una parte de ellos se pierda. Industrialmente se tiende a usar sustancias que creen monómeros de funcionalidad 2, cuyos grupos funcionales se encuentran en los extremos opuestos de la molécula o cadena de carbonos. De esta manera se obtienen polímeros muy lineales. Los monómeros con funcionalidad 2 son capaces de reaccionar 2 veces con otros monómeros, lo cual los hace grandes candidatos para la polimerización, debido a que cuando reaccionan por primera vez, aún mantienen un segundo grupo funcional capaz de reaccionar de nuevo. Esto permite que la cadena pueda seguir aumentando su masa molecular indefinidamente. Pueden ser biodegradables a comparación con los polímeros por adición. Tenemos un ejemplo. En la imagen superior podemos observar dos monómeros que al unirlos tenemos nuestro polímero y tenemos un residuo. Como ejemplo, tenemos el nylon 6,6, que es un claro ejemplo de la polimerización por condensación. Este polímero se prepara a partir del ácido adípico y hexametilendiamina. Para que ambas moléculas se unan, el ácido adípico debe perder en grupo OH, oxígeno e hidrógeno, mientras que la hexametilendiamina debe perder un átomo de hidrógeno. Estos átomos eliminados se unen, formando consigo el agua, o el H2O. Como podemos ver aquí en la imagen inferior, tenemos el ácido adípico y la hexanodiamina, donde tenemos aquí nuestro residuo, ¿no? El OH más el hidrógeno. Una vez que se han unido todas nuestras cadenas de monómeros, tenemos el nylon 6,6, que es nuestra poliamida, y como residuo, el agua. Bueno, ahora vamos a hablar de las propiedades mecánicas. En primer lugar, tenemos la elongación, que precisamente se trata de la deformación longitudinal que puede tener un material. En este caso, al tratarse de propiedades mecánicas, vamos a abordar algunos conceptos que vimos previamente en la clasificación de los polímeros. En este caso, se da principalmente en los elastómeros, que es un tipo de polímero, pero que tiene la capacidad de estirarse y realizar esta acción sin llegar a romperse, cuando está sujeto a una presión externa. Vemos como por ejemplo que los elastómeros se pueden aplicar principalmente a las llantas, dado que estas, si bien son rígidas, no son
extremadamente rígidas precisamente, sino que sí tienen una cierta capacidad de elongarse. Y dentro de la clasificación de los elastómeros, como vimos también, están los termoestables y los termoplásticos. Pero en este caso, como tratamos solamente la parte mecánica, los termoestables al calentarse no se funden o se deforman, mientras que los termoplásticos sí lo hacen. Al aumentar su temperatura se pueden fundir o deformar. Bueno, un ejemplo de un elastómero es la polibutadieno, que precisamente es donde más se ocupa es en las llantas y, por ejemplo, en las pelotas de golf, que deben tener cierta capacidad de estirarse o de deformarse sin romperse. Por otro lado, tenemos la dureza en los polímeros, que se trata de la capacidad que muestran algunos polímeros a crear una gran oposición a romperse. Bueno, aquí vemos una escala que nos puede servir, bueno, un tipo de ensayo, en este caso el ensayo tipo Short, que como ya lo vimos, sirve para medir la dureza de los plásticos. Entonces, un ejemplo de polietileno, que precisamente su rango de dureza ronda en el tipo Short A y D. Entonces, este compuesto, o bueno, este polímero, precisamente se caracteriza por ser duro. Y también tenemos la resistencia, es precisamente la oposición que tiene a fracturarse el material debido a una presión externa que se ejerce sobre el material. Un ejemplo de un material que tiende a tener mucha resistencia es el policarbonato. Entonces podemos ver que se puede emplear, por ejemplo, en los domos, que pueden resistir grandes cantidades, por ejemplo, en lluvias, pueden resistir por varios años y nos dan esa capacidad de resistir esfuerzos considerablemente grandes. Bueno, y por último voy a presentar aquí como cómo podemos ver el comportamiento que tienen ciertos polímeros frente bueno, con una gráfica de tensión-deformación. Entonces, en primer lugar, tenemos a los plásticos rígidos. Entonces, vemos que su comportamiento viene siendo que básicamente no tienen ductilidad y solo resisten pocos esfuerzos, es decir, que en poca tensión o en una tensión relativamente corta llegan a fracturarse. Entonces, dentro de los polímeros vienen siendo los más frágiles. Después tenemos a las fibras que tenemos el Kevlar y nylon. En este caso vemos que son los tipos de polímeros más resistentes debido a que resisten grandes esfuerzos de tensión, pero no tienen la capacidad de deformarse o no sufren ninguna deformación, o sea, no tienen igual cero ductilidad, pero son los más resistentes. En tercer lugar tenemos los plásticos flexibles. Si bien en un principio, como lo vimos por ejemplo en las llantas, no tienden a deformarse con facilidad en cierto rango de tensión, llega un punto en el que básicamente se hace una constante, debido a que en poca diferencia de tensión, estos se pueden llegar a elongar o a deformar de una manera significativa. Sin embargo, no se llegan a romper con facilidad, sino que aún después de deformarse tiene que pasar cierta diferencia de tensión significativamente alta para que lleguen a fracturarse. Entonces vemos que es como el tipo de polímero más dúctil, pero no quiere decir que sea frágil, sino que precisamente tiende a tener esa deformación longitudinal. Y por último tenemos a los elastómeros, que por ejemplo tenemos el polisopropeno, que en este caso tienen un comportamiento lineal en tensión y deformación. Entonces los elastómeros, como vimos, pues tienden a deformarse o a tener cierta elongación respecto a la tensión de una forma lineal, por lo que también se considera que tienen una alta resistencia, dado que
que necesitan un esfuerzo de tensión mayor para poder romperse. Entonces, estas son algunas características mecánicas que precisamente hacen que los polímeros sean muy utilizados en la industria, que más adelante lo vamos a ver, porque vemos que pese al comportamiento que pueda tener cada uno de ellos, su resistencia a las tensiones son grandes, salvo los plásticos rígidos, pero precisamente por estas capacidades que tienen, por este comportamiento mecánico, son muy utilizados en la industria. Bueno, ahora explicaremos un poco de los polímeros en la ingeniería. Los polímeros en la ingeniería son un grupo de materiales plásticos que cuentan con propiedades mecánicas y térmicas mejoradas, y gracias a esto son ideales para todo tipo de aplicaciones, sustituyendo a materiales tradicionales. Pueden ser en muchos casos incluso sustitutos de metales y cerámicos. Uno de los usos más comunes puede ser en la electrónica, en la industria aeroespacial y de automóviles, pero también los podemos encontrar en productos más cotidianos, como pueden ser bicicletas y en algunos otros productos. Aquí se muestra un ejemplo de cómo se aplican en la industria aeronáutica. Aquí podemos ver mediante colores la formación de un avión militar, en donde podemos encontrar los polímeros en gran parte de este avión, tanto en la cubierta como en los mecanismos. Algunas ventajas y beneficios es que tienen una estabilidad dimensional, son resistentes químicamente, resistentes al desgaste y una excelente maquinabilidad. Como ejemplos, tenemos algunos de los más utilizados, que son la poliamida, que es un termoplástico blanco semicristalino, en la que muchos... Su viscosidad en un estado fundido es muy baja, por lo que generalmente es un poco más fácil de procesar y a menudo se prefiere para moldear. También tiene una resistencia alta al impacto y una rigidez baja, y una mayor absorción de agua. La poliamida puede ser moldeado por inyección, presenta buena resistencia a la fatiga y es utilizada donde se necesitan temperaturas de trabajo elevadas. El policarbonato es otro termoplástico transparente que tiene una excelente resistencia al impacto, con propiedades de alto rendimiento. El policarbonato es el material plástico más utilizado, ya que se puede utilizar para aplicaciones que demandan altas temperaturas de funcionamiento y es muy seguro. Podemos decir que el policarbonato tiene la capacidad de soportar temperaturas muy altas y durante periodos prolongados de tiempo. Tiene una excelente resistencia al impacto y habitualmente es utilizado en piezas de aviones, dispositivos de almacenamiento de datos, así como componentes electrónicos. El copolímero de polioximetileno, también llamado resina acetálica, es un plástico altamente cristalino y tiene un bajo coeficiente de fricción en comparación con los metales y con otros plásticos. Se recomienda para aplicaciones donde la estabilidad dimensional es importante, ya que presentan una excelente resistencia hacia las fuerzas. Asimismo, posee una baja absorción de humedad y una buena resistencia al impacto. Este polímero lo podemos encontrar en rodamientos, ruedas dentadas, bobinas y piezas para la industria textil. Y por último, tenemos el ejemplo del fenileno, que se trata de un polímero con una estructura molecular específica, en la que se obtiene un material de muy altas prestaciones, muy cercanas a las que ofrecen los metales. Una de las grandes ventajas es que es una gran alternativa a piezas metálicas, que se pueden moldear por inyección, además de ser también una alternativa a elementos termoestables como la baquelita. Este polímero presenta una alta densidad,
soporte a las temperaturas de trabajo, además de presentar aspectos similares a las piezas de metal. Y como podemos ver, tenemos unos ejemplos que son engranes y rodamientos que pueden utilizarse incluso en la industria automotriz. Bueno, finalmente presentamos aquí la bibliografía utilizada para realizar este trabajo y por conclusión podemos decir que los polímeros son una gran opción en la industria, puesto que pueden reemplazar, como lo mencionó anteriormente mi compañero, piezas de metal, ya que debido a la construcción de los polímeros podemos utilizar piezas resistentes, piezas duras, piezas elásticas, siendo de gran utilidad y de gran funcionamiento en la industria. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.